El sol de marzo caía a plomo sobre las áridas colinas que rodeaban San Miguel del Valle, un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca, donde las tradiciones zapotecas aún perduraban en cada piedra antigua. La familia Martínez había vivido en esta misma casa de adobe durante 3 generaciones, desde que su bisabuelo Teodoro decidió establecerlo todo después de la Guerra de Independencia. Era 1911, y aunque los ecos de la revolución comenzaban a resonar en los pueblos vecinos, en San Miguel del Valle la vida seguía su curso tranquilo, marcado por las lluvias, las cosechas y los rituales ancestrales. Don Aurelio Martínez, de 5 y 2 años, era un hombre curtido en el trabajo del campo y respetado por toda la comunidad. Su esposa, doña Refugio, cuidaba de sus 5 hijos con la dedicación inquebrantable de las mujeres oaxaqueñas, mientras tejía en telas hasta la cintura los diseños que su abuela le había enseñado décadas atrás. Los niños, Jacinto, de 16 años, las gemelas Carmen y Soledad, de 14, Evaristo, de 1, y la pequeña Guadalupe, de tan solo 8, correteaban por el patio de tierra, entre las gallinas y el único cerdo que representaba a la familia. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. Nos ayudarás a seguir compartiendo las mejores historias de terror mexicanas. Fue Evaristo quien primero notó algo extraño en el pozo. Era un hombre muy curioso, de mirada desesperada y manos inquietas, siempre buscando aventuras en los rincones más recónditos de la propiedad familiar. El pozo se encuentra en la parte trasera de la casa, medio escondido entre nopales y mezquites, construido por el bisabuelo Teodoro con piedras de río y mortero de cal. Durante décadas, fue la fuente de agua más confiable de la familia. Nunca se secó por completo, ni siquiera durante los años de sequía más severos. Esa mañana de marzo, mientras ayudaba a su madre a sacar agua para la ropa, Evaristo bajó el cubo de barro más de lo habitual. El nivel del agua había bajado considerablemente en las últimas semanas, algo que sorprendió a don Aurelio, pero que atribuyó a la falta de lluvia del invierno anterior. Cuando el niño golpeó la cuerda para subir el cubo, notó que algo se había caído y se había enganchado en el borde metálico. «¡Mamá, mira!», gritó Evaristo, señalando un pequeño objeto que goteaba agua turbia. Era un caballo de madera tallado a mano, pintado con colores descoloridos que a veces eran rojos y azules brillantes. El juguete estaba atascado en la humedad y cubierto de una sustancia verdosa que desprendía un olor extraño, una mezcla de agua estancada y algo más, algo que doña Refugio no pudo identificar, pero su hijo frunció el ceño con desagrado. «¿Qué vas a sacar de esto?», murmuró la mujer, examinando con curiosidad el caballito. Era evidente que era un juego hecho por manos expertas, con delicados detalles en las crines y pequeñas incisiones que formaban patrones geométricos en los costados. Sin embargo, ninguno de sus hijos grabados había tenido jamás un juego como este, y estaba segura de que jamás nunca había visto nada parecido en casa. Guadalupe, la más pequeña, corrió al oír las voces. Al ver al caballito, sus ojos se iluminaron con la alegría típica de los niños ante un nuevo juego. «¿Es mío?», pregunté, extendiendo la mano para coger el objeto. Pero doña Refugio, instintivamente, retiró el caballito. Algo en su interior no debía permitir que la niña lo tocara. «Primero vamos a lavarlo bien», le dijo a su hija, aunque en realidad no era su intención. El caballito se inquietó de una manera que no pudo explicar. Era hermoso, eso era innegable, pero había algo en él que la inquietaba, como si estuviera presenciando cosas que una madre preferiría no imaginar. Esa noche, mientras comían frijoles, tortillas y quelites que doña Refugio había preparado en el fogón de barro, la familia comentó el extraño hallazgo. Don Aurelio examinó al caballito a la tenue luz de la vela de sebo, dándole vueltas entre sus manos callosas, mientras sus hijos observaban con curiosidad.
Está muy bien hecho, admitió el hombre. Quien lo talló sabía lo que hacía. Fíjate en los detalles. Observa las pequeñas incisiones que adornan el talón. Son símbolos zapotecas, muy antiguos. Mi abuelo me enseñó algunos cuando era niño. Jacinto, el alcalde, se inclinó a mirar mejor. ¿Qué significa esto, papá? Don Aurelio frunció el ceño intentando recordar las lecciones de su abuelo. Este parece ser el símbolo de la lluvia y este otro. Hubo una pausa y su expresión se tornó cada vez más desconcertada. Este es el símbolo de los muertos inquietos. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Las gemas se miraron nerviosas, mientras Evaristo salivaba ruidosamente. Incluso el pequeño Guadalupe, quien también perdió la compostura, tambaleándose y permaneciendo inmóvil en su silla. Quizás alguien de por aquí lo perdió y fue al pozo, sugirió doña Refugio, aunque su voz no sonaba muy convincente. Por la mañana preguntamos al pueblo si alguien había perdido partidas, pero don Aurelio negó lentamente con la cabeza. Este caballito es muy viejo, Refugio. Mira la madera, está oscura por los años, y la pintura, esta técnica no se ha visto desde que era niño. Mi abuelo dice que los artesanos de antaño sabían mezclar pigmentos con sangre de cochinilla y otros secretos que se perdieron hace décadas. Su conversación fue interrumpida por un ruido extraño proveniente del exterior. Parecía un suave arrastrar de pies, como si alguien caminara descalzo por el patio, pero con pasos vacilantes y extraños. Toda la familia permaneció inmóvil, aguzando el oído. ¿Oíste eso?, susurró Carmen, la más nerviosa de las gemas. Don Aurelio se dirigió lentamente hacia la puerta y caminó hacia ella. El sonido se apagó, pero había una extraña sensación en el aire, como si algo o alguien los observara desde la oscuridad. Abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza. El patio estaba vacío, iluminado solo por la brillante luna que se asomaba entre las nubes dispersas. «No hay nada», anunció, pero su voz no era tranquilizadora. Regresó a la mesa con el ceño fruncido y se dejó caer pesadamente en su silla. «Sería mejor que nos durmiéramos. Mañana tengo que revisar el pozo. Quizá haya que limpiarlo». Esa noche, doña Refugio guardó al caballito en un cofre de madera donde solo guardaba las cobijas de lana que tejía para vender en el mercado de Tlacolula. Pero por alguna razón no podía conciliar el sueño. Permaneció despierta escuchando los sonidos de la noche, el canto de la carne asada, el ulular lejano de un búho, el viento que susurraba en las hojas secas de los mezquites, y algo más, algo que no pudo identificar, pero que la mantuvo alerta. Al día siguiente, mientras don Aurelio se preparaba para bajar el pozo con una lámpara de aceite y herramientas para limpiarlo, Evaristo corrió hacia el gallinero. En sus manos había otro objeto que goteaba agua sucia, una muñeca de trapo con un vestido descolorido y el pelo enredado. «¡Papá! ¡Mira lo que encontré flotando en la fuente!», gritó el niño, emocionado por su segundo descubrimiento. Pero la emoción se desvaneció rápidamente cuando la alarma se extendió por los rostros de sus padres. El muñeco era aún más inquietante que el caballito. Su cara de lona estaba manchada con algo que podría haberse perdido, pero tenía un peculiar color rojo. Sus ojos eran botones negros que parecían mirar fijamente al observador, y su boca era una línea irregular bordada con hilo negro, lo que le daba una expresión de tristeza permanente. «No puede ser casualidad», murmuró don Aurelio, tomando la muñeca con manos temblorosas. «2 juguetes en 2 días, y ambos aparecieron cerca del agua». Doña Refugio se santificó instintivamente. «Aurelio, esto me está dando un dolor de cabeza terrible. ¿Y eres hijo de algún niño que cayó al pozo hace mucho tiempo?». La idea cayó sobre la familia como un duro golpe.
Don Aurelio palideció al contemplar la posibilidad. Pozo había vivido más de 8 años y había visto morir a 3 generaciones de la familia Martínez. ¿Cuántas tragedias habrían presenciado en todo ese tiempo? «No les digas esas cosas a los niños», susurró don Aurelio, pero ya era demasiado tarde. Los gemelos se abrazaron. Evaristo miró a la muñeca con una mezcla de fascinación y terror, y la pequeña Guadalupe empezó a llorar sin motivo aparente. Jacinto, intentando fingir ser el jovencito que casi era, se acercó a su padre. «Papá, ¿quieres acompañarlo a revisar el pozo? Moriste hace años. ¿Puedo ayudarte?» Don Aurelio dudó. Una parte de él agradecía la oferta, pues la idea de bajar solo al pozo lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero otra parte quería proteger a su hijo de lo que pudiera encontrar allí abajo. «Está bien», decidí finalmente, «pero haremos todo con mucho cuidado. Y si vemos algo extraño, nos largaremos de inmediato». Padre e hijo se prepararon para la exploración como si se tratara de una expedición a territorio desconocido. Don Aurelio se ató una cuerda gruesa a la cintura, mientras Jacinto preparaba la lámpara de aceite y reunía varios cubos para sacar el agua que caía al fondo del pozo. Doña Refugio observaba desde la cocina, con las manos firmes en el marco de la puerta y una oración silenciosa en los labios. Mientras don Aurelio descendía por la escalera de madera que había construido años atrás, la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre los muros circulares de piedra. El aire se volvía más fresco y húmedo a medida que descendía, y un extraño olor, dulce y desagradable, se intensificaba. «¡Hombre, cuidado, papá!», gritó Jacinto desde arriba cuando uno de los escalones se deslizó peligrosamente bajo el peso de don Aurelio. A mitad de camino, el hombre se agachó y tomó la lámpara para examinar las paredes con más atención. Lo que se ve es impresionante. Grabados en la piedra húmeda, apenas visibles bajo décadas de musgo y sedimento, había más símbolos zapotecas. Pero estos eran diferentes del caballito de madera. Estos parecen más antiguos, más primitivos, y algunos de ellos, don Aurelio, no los había visto en mucho tiempo. «Jacinto», gritó con voz temblorosa, «baja la otra lámpara. Necesito más luz». Cuando la segunda lámpara iluminó las paredes del pozo, don Aurelio pudo ver que los símbolos no habían sido capturados recientemente. Eran tan antiguos como la construcción defectuosa, quizás incluso más antiguos. Algunos parecían representar figuras humanas, pero distorsionadas, como si cayeran o fueran arrastradas hacia abajo. Otros eran espirales complejas que resultaban hipnóticas al observarlas fijamente. Al llegar al fondo, don Aurelio se encontró en un pequeño espacio circular donde el agua solo llegaba hasta los juguetes. Pero lo que vi fue que él también se encerró y se agarró a la báscula para no caerse. El fondo del pozo no era de tierra como se esperaba, sino una campana de piedras cuidadosamente colocadas, formando un patrón circular. Y entre las piedras, parcialmente enterradas en el barro, brillaban más objetos. «Dios mío», susurró, levantando la lámpara para ver mejor. Desparramados en la parte trasera había docenas de juguetes, muñecos de trapo y madera, caballitos altos, ollitas de barro y sonajeros hechos con calabazas secas. Todos estaban en distintos estados de deterioro, algunos recientes y otros tan antiguos que apenas eran reconocibles. Pero lo que más lo perturbaba eran los huesos, pequeños, descoloridos por el tiempo, esparcidos entre los juegos como colocados a propósito. Don Aurelio no era médico, pero había visto suficientes animales muertos en su vida como para saber que esas cosas no pertenecían a ningún animal que conociera. Era demasiado delicado, demasiado humano. «Papá, ¿estás bien ahí abajo?».
La voz de Jacinto se distorsionó por el eco del pozo. Don Aurelio intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Con manos temblorosas, recogí algunos de los juguetes más pequeños y los metí en una bolsa de manta que había traído. No se atrevió a tocarlos, pero tampoco podía apartar la vista de ellos. Había algo ritual en la forma en que se peleaban por ellos, como si quienquiera que fuera colocado allí siguiera un patrón específico. Mientras subía trabajosamente la escalera mecánica, cargando la bolsa de juguetes húmedos, don Aurelio percibió que algo había cambiado en la atmósfera del pozo. El aire se volvió más denso, más cargado, y por un instante tuvo la absurda sensación de que algo lo observaba desde las profundidades del agua turbia. Cuando por fin emergió a la superficie, cansado y empapado en sudor a pesar del frío de la mañana, Jacinto se alarmó al ver la palidez de su padre. «Papá, ¿qué pasó? Parece que viste un fantasma». Don Aurelio se dejó caer al borde del pozo, todavía agarrando su bolsa de juguetes. «Quizás lo vi», murmuró, mirando al fondo oscuro del pozo. «Quizás lo vi». Cuando doña Refugio vio a su esposo regresar a la bolsa llena de juegos viejos, su rostro se desmoronó por completo. Se tumbaron sobre una manta en el patio y toda la familia se reunió a su alrededor como si fueran reliquias de un mundo perdido. Había muñecas de diferentes épocas, algunas con vestidos de lona finamente bordados que solo podían pertenecer a familias adineradas, otras más humildes, hechas de trapo y rellenas de escaramujo. Los cabalitos de madera muestran diferentes técnicas de tallado, desde las más primitivas hasta obras de arte en miniatura. También había pequeñas vasijas de barro decoradas con motivos geométricos, sonajeros, trompos de madera e incluso pequeñas flautas talladas en madera. Estos juguetes no son de la misma época, observó doña Refugio, sosteniendo una muñeca cuyo vestido, a pesar del interior, mostraba un estilo que recordaba haber visto en su juventud. Este debe ser de hace unos años, pero este otro... Levantó otra muñeca, mucho más deteriorada. Este debe ser mucho más antiguo. Don Aurelio no le había contado a su familia sobre los huesos, pero la presencia de tantos juegos de diferentes épocas confirmó sus peores temores. El pozo se había utilizado durante décadas, desde su construcción, para algo más que la extracción de agua. Más tarde, don Aurelio decidió visitar a doña Crescencia, la partera más anciana del pueblo, conocida por su sabiduría en asuntos que otros preferirían no mencionar. Crescencia tuvo más años de descanso y presenció el nacimiento de la mitad del pueblo, incluyendo a algunos de los hijos de don Aurelio. Si alguien podía explicar la importancia de su descubrimiento, era ella. El encuentro, sentado en la puerta de su casa de adobe, desgranando maíz en una canasta de palma, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio. Don Aurelio habló de los juguetes y símbolos del pozo, sin mencionar los huesos, la vieja costumbre de desgranar y la mirada de unos ojos que parecían haber visto demasiado en sus largos años. «Aurelio», dijo con voz grave, «tu bisabuelo no construyó este pozo, solo lo limpió y lo amplió. Este pozo es mucho más antiguo, de la época en que aquí había un templo zapoteca». Las palabras de doña Crescencia cayeron sobre don Aurelio como agua helada. «Un templo, pero mi bisabuelo nunca mencionó nada parecido. Tu bisabuelo era un buen hombre, pero también era cristiano. No quería hablar de las cosas antiguas, de los rituales que se realizaban antes de la llegada de los españoles». Doña Crescencia se removió lentamente en su silla de tul. «Este lugar donde construiste tu casa era sagrado para los antiguos. Tenía un cenote natural que usaban para ceremonias». «¿Qué clase de ceremonia?», preguntó don Aurelio, aunque una parte de él temía la respuesta.
La anciana guardó silencio un largo instante, contemplando el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo anaranjado del crepúsculo. Los antiguos creían que los niños eran los mensajeros más puros para hablar con los dioses de la lluvia. Cuando las semanas eran muy largas, cuando se perdían cosas y la gente moría de hambre, hacían sacrificios. Don Aurelio sintió que se le erizaba la piel. ¿Sacrificios de niños? Los llevaron al cenote con sus juguetes favoritos para que no estuvieran solos en el viaje al inframundo. Creían que así los dioses enviarían lluvia y las cosechas volverían a crecer. Doña Crescencia extendió su mano arrugada para acallar las protestas de don Aurelio. «No me mires así, muchacho. Eran otros tiempos, otras creencias. Para ellos estos niños se convirtieron en intercesores divinos». «Pero eso fue hace siglos», murmuró don Aurelio. «Los juguetes que encontré, algunos son recientes». Doña Crescencia asintió lentamente. «Las viejas costumbres nunca mueren del todo, Aurelio. Solo se esconden, esperando momentos de desesperación. Tu bisabuelo llegó aquí después de la guerra, cuando había mucho dolor y desesperanza. Y luego vinieron otras crisis, otras sequías. El horror de la insinuación se apoderó lentamente de la mente de don Aurelio. ¿Estás diciendo que alguien siguió usando el pozo para...? «No lo sé con certeza», respondió el Antigana. «Pero sí, han desaparecido niños en este pueblo a lo largo de los años. Niños cuyos padres, según se dice, simplemente se perdieron en las montañas o se fueron con sus padres de otros pueblos. Siempre en épocas de sequía, siempre cuando la situación se complicaba mucho». Don Aurelio aprieta el puño mareado. «Tengo que irme a casa, tengo que proteger a mis hijos». «Esperen», dijo doña Crescencia. «Si esto es lo que se espera, cerrar el pozo no será suficiente. Los espíritus de estos niños han estado presos durante décadas, quizás siglos. Deben encontrar la paz o seguir manifestándose». «¿Cómo? ¿Qué puedo hacer?». La anciana se levantó de la silla y entró en su casa. Noté un pequeño cuerpo envuelto en tela negra. Esto era de mi abuela, que era curandera antes de que se la llevaran los misioneros. Son hierbas y otros elementos para una ceremonia de liberación, pero necesita ayuda y valor. Don Aurelio tomó el bulto con manos temblorosas. «¿Qué clase de ayuda?». «Busca a don Casimiro, que vive cerca de la colina. Sabe cosas que otros ya han mencionado. Y Aurelio». La anciana lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Prepáralo. Cuando los espíritus despiertan, cuando empiezan a moverse, no paran hasta conseguir lo que quieren». Cuando don Aurelio regresó a su casa, ya estaba oscuro y encontró a su familia reunida en la cocina junto a las velas de cebo. Doña Refugio estaba disgustada y los niños estaban inusualmente callados. «¿Qué pasó?», pregunté inmediatamente. «Los juguetes», susurró doña Refugio. «Los restos estaban en el patio, pero cuando fui a reconocerlos antes de que cayeran al rocío, cambió de lugar. Formaban un círculo perfecto, como si alguien pudiera encajar el hubiera así». Evaristo asintió nervioso. «Y la pequeña Guadalupe dijo que vi a una niña jugando con ellos, pero cuando mi madre salió a ver, no había nadie». Don Aurelio miró a su hija menor, acurrucada en el regazo de su madre. «¿Qué viste, mi amor?». Guadalupe alzó sus grandes ojos oscuros. «Era una niñita como yo, papi, pero estaba muy pálida y tenía el vestido mojado. Estaba jugando con la muñeca que encontró Evaristo y él me hacía señas para que jugara con ella». Un silencio gélido invadió la cocina. Doña Refugio apretó con más fuerza la mano de su hija contra su pecho, mientras las yemas caían instintivamente en sus manos. «Refugio», dijo don Aurelio con voz firme, «esta noche dormiremos todos en la misma habitación. Y mañana,
Arreglaremos esto de una vez por todas. Pero esa noche no hubo muchos sueños en casa de los Martínez. Alrededor de las 2 de la mañana, todos se despertaron con un sonido proveniente del patio. Risas de niños, suaves pero claramente audibles en el silencio de la noche. Don Aurelio se acercó con cautela a la ventana y apartó la cortina de la manta. En el patio, iluminado por la tenue luz de la luna, los juguetes se movían solos. Los caballeros de madera galopaban en círculos. Las muñecas parecían caminar sostenidas por las manos y los trompos giraban sin que nadie los moviera. Y entre los juegos, solo visibles como sombras translúcidas, se movían las siluetas de los niños que jugaban y jugaban como si estuvieran vivos. Don Aurelio cerró los ojos y se apartó de la ventana. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar a su familia. Pero cuando volvió a abrir la ventana, doña Refugio estaba a su lado, también mirando al patio con una mirada que mezclaba terror y compasión. «Solo son niños», susurró su esposa. «Pobrecitos, siguen siendo solo niños». Y en ese momento, don Aurelio comprendió que doña Crescencia tenía razón. Sellar el pozo no sería suficiente. Quería ayudar a estos pequeños espíritus a encontrar la paz que les habían negado durante tanto tiempo. Al amanecer, los juegos volvieron a su lugar original, como si nada hubiera pasado. Pero la hierba del patio mostraba círculos pisoteados donde habían estado jugando, y en la tierra húmeda se distinguían pequeñas conchas descalzas que se dirigían al pozo y regresaban de él formando complejos patrones. Don Aurelio encontró a don Casimiro en su milpa, cuidando los matorrales de maíz que apenas empezaban a brotar tras las primeras lluvias torrenciales. Era un hombre delgado y silencioso, de apenas unos años, que vivía solo en una pequeña casa de adobe construida en las laderas del Cerro Sagrado. Los niños del pueblo eran rechazados porque se decía que eran capaces de autolesionarse. Pero don Aurelio lo conocía como un buen hombre que simplemente había heredado el conocimiento ancestral de sus antepasados. Cuando don Aurelio explicó la situación, don Casimiro escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si su marido hubiera estado esperando esta conversación durante años. «Siempre supuse que tendría que hacerlo algún día», dijo finalmente. «Mi abuelo me habló del cenote sagrado y mi padre me advirtió que los sacrificios nunca se habían realizado, pero esperaba que no fuera durante mi vida. ¿Puedes ayudarme?», le pregunté a don Aurelio. Don Casimiro se giró y contempló el pueblo, donde se alzaba la pequeña iglesia colonial con su campanario de piedra. «Va a ser peligroso. El espíritu ha estado preso durante mucho tiempo, y cuando sea liberado después de tanto sufrimiento, podría sentir mucho asco. Mis hijos están en peligro si no hacemos algo. Ustedes, hijos de la carrera, corren mayor peligro si hacemos algo mal», respondió don Casimiro con gravedad. «Pero tienen razón. No podemos dejar las cosas como están. Cada vez que aparecen más juegos, más desesperan los espíritus, y cuando termina la estación seca». No terminé la frase, pero don Aurelio comprendió la implicación. El espíritu podría intentar llevarse vivos a los niños para completar los antiguos rituales, para finalmente obtener las lluvias que sus sacrificios nunca lograron traer. Pasé el día preparando los elementos necesarios para la ceremonia. Don Casimiro poseía conocimientos transmitidos de generación en generación, combinando rituales ancestrales zapotecas con elementos del catolicismo incorporados a lo largo de los siglos. Se necesitaba copal para purificar el aire, flores de cempasúchil para honrar a los muertos, agua bendita de la iglesia y sal de la laguna sagrada de los valles centrales. «También necesitaremos un médium», explicó don Casimiro mientras preparaba los materiales del ritual. «Alguien que pueda comunicarse con el espíritu, que pueda escuchar sus nombres y sus historias. Sin esto,
no podrá encontrar el camino hacia el descanso. Don Aurelio pensó de inmediato en su hija menor. Guadalupe fue la única que vio con claridad a la niña fantasmal, lo que sugería una sensibilidad especial hacia el mundo de los espíritus. Pero la idea de exponer a su hija de 8 años era una amenaza similar de una inundación de horror. «No», dijo con firmeza, «no voy a involucrar a Guadalupe en este asunto». «Entonces tendrás que ser tú», respondió don Casimiro. «El espíritu ya contactó con tu familia. Fuiste tú quien descubrió sus restos, quien perturbó su descanso llevándose los objetos del pozo. Son los responsables de su despertar». Esa tarde, mientras doña Refugio mantenía a los niños ocupados con las tareas de la casa, don Aurelio y don Casimiro comenzaron los preparativos en el patio. Dibujaron un círculo de sal alrededor del pozo, colocaron velas de cera de abeja en los puntos cardinales y esparcieron pétalos de cempasúchil, siguiendo patrones específicos que don Casimiro grabó de las lecciones de su abuelo. Al llegar el mediodía, el momento en que los mundos de los vivos y los muertos se acercan, comenzó la ceremonia. Don Casimiro colocó el copal en un incensario de barro, y el humo aromático comenzó a ascender en lentas espirales hacia el cielo estrellado. Don Aurelio se acurrucó cerca del borde del pozo, con las manos extendidas sobre el agua oscura. «Espíritu de los niños que reposáis en este lugar sagrado», dijo solemnemente don Casimiro, alternando entre el español y el zapoteco, «hemos venido a escuchar vuestras voces, a conocer vuestros nombres, a ayudaros a encontrar el camino hacia la luz». Al principio no pasaba nada. Solo el aroma del copal se mezclaba con el viento nocturno y el lejano sonido de las asaduras en los maizales. Pero poco a poco don Aurelio empezó a sentir un cambio en el aire. El aire se volvió más denso, más cargado, y empezó a oír susurros que parecían provenir de las profundidades del pozo. «Oigo algo», susurro, acercándome al borde. Los susurros se hicieron más claros, voces de niños hablando en zapoteco antiguo mezclado con español de diferentes épocas. Algunas voces sonaban tan antiguas que don Aurelio solo podía entender las palabras. Otras eran más recientes y podíamos distinguir nombres y fragmentos de historias. «Itzel», murmuró, repitiendo cómo lo habían criado. «Se llama Itzel. Tenía 5 años cuando llegó aquí». Don Casimiro asintió y esparció más pétalos de cempasúchil sobre el agua. «Itzel, florecita, te escuchamos. Te contamos tu historia para que puedas descansar». Las voces se hicieron más fuertes, más apremiantes. Don Aurelio empezó a ver imágenes en su mente, como si el espíritu lo estudiara, mostrándole sus recuerdos. Una niña zapoteca de 5 años, llevada al cenote durante una escena aterradora que duró 3 años. Sus sacerdotes habían llorado, pero creían sinceramente que era la única manera de salvar a toda la comunidad. «María», susurró don Aurelio al oírse otra voz. «María Esperanza, de 7 años, llegó aquí en 1847. Esto ocurrió durante la invasión estadounidense, cuando el país se sumió en el caos y la desesperación. Una a una, las fuertes voces contaron sus historias. Niños de diferentes épocas, algunas familias zapotecas que seguían tradiciones ancestrales, otras familias mestizas que recurrían a antiguas costumbres en tiempos de extrema desesperación. Todos fueron traicionados en el cenote con sus juegos favoritos. Todos murieron creyendo que su sacrificio traería alegría y prosperidad a sus seres queridos. «¡Papá!». La voz de Guadalupe sonó sobresaltada. Su hija menor había salido de la casa y se acercaba al círculo ritual, pero no parecía asustada. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuviera estudiando, viendo cosas que don Aurelio no podía percibir. «Guadalupe»,
Regresa a la casa, ordenó, pero la niña negó con la cabeza. Te quieren aquí, papi. Dicen que necesitan a una chica viva para cruzar al otro lado. Don Casimiro frunció el ceño. Eso no estaba en las instrucciones que me dio mi abuelo. Los espíritus no deberían necesitar... La frase no terminó porque algo se movía en el lugar. El agua empezó a burbujear suavemente y una luz azulada apenas perceptible emergió de las profundidades. Las velas que rodeaban el círculo parecían como si una brisa se las hubiera llevado, aunque el aire estaba completamente quieto. Los huesos, susurró una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Necesitamos que saquen nuestros cuerpos del agua y les den sepultura sagrada. Dom Aurelio intercambió una mirada con Dom Casimiro. Esperaba tener que realizar oraciones y rituales de liberación, pero no había considerado la posibilidad de tener que recuperar físicamente los restos de los niños. ¿Cómo vamos a bajar?, murmuró Dom Aurelio. El agua está muy profunda ahora y no podemos ver nada en la oscuridad. Guadalupe se acercó al pozo, ignorando los intentos de su padre por detenerla. «Van a ayudar», dijo con una voz inusualmente madura para una niña de 8 años. «Van a hacer que el agua se hunda». Y ante los ojos atónitos de los dos hombres, eso fue exactamente lo que sucedió. El nivel del agua del pozo comenzó a bajar lentamente, como si una puerta invisible se hubiera abierto en el fondo. En cuestión de minutos, el nivel bajó lo suficiente como para que don Aurelio viera el fondo rocoso donde había encontrado los primeros juegos. Pero ahora se puede ver mucho más. Los objetos estaban dispuestos en complejos patrones rituales. Algunos formaban pequeños esqueletos casi completos. Otros estaban espaciados según diseños geométricos que registraban los símbolos zapotecas adheridos a las paredes del pozo. Y junto a cada conjunto de objetos había juegos, algunos tan antiguos que apenas se reconocían como cuentos, otros relativamente recientes. «Tengo que bajar», dijo don Aurelio, aunque la idea le aterraba. «No», respondió don Casimiro. «Primero tenemos que prepararlos. Los muertos llevan décadas esperando este momento. Si no lo hacemos bien, podríamos arrastrar a los vivos al inframundo». Pasó la siguiente hora realizando rituales de protección, rociando agua bendita alrededor del pozo, quemando más copal y recitando oraciones en zapoteco que don Casimiro había memorizado décadas atrás. Guadalupe permaneció inmóvil al borde del pozo, como en trance, susurrando palabras que ninguno de los adultos pudo entender. Cuando don Aurelio finalmente bajó al pozo con una canasta tejida y una lámpara de aceite, se encontró en un mundo completamente diferente. El fondo del cenote era más grande de lo esperado, extendiéndose en túneles que desaparecían en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados, algunos tan intrincados que parecían mapas del inframundo zapoteca, y los huesos contenían mucho más de lo que se había visto por primera vez. Pequeños esqueletos de niños de diferentes edades, algunos tan ancianos que se desmoronaban al tacto, otros aún con fragmentos de tela de sus ropas funerarias. Cada uno tenía sus juegos cuidadosamente colocados en su lugar, como compañeros eternos en un juego sin fin. Con infinito cuidado, don Aurelio comenzó a identificar los restos más pequeños y frágiles. Los objetos parecían cálidos al tacto, a pesar de haber estado sumergidos en agua fría durante décadas o siglos. Y mientras trabajaba, podía oír las voces de los niños, más claras que nunca, contando sus nombres, sus historias, sus últimos pensamientos antes de ser arrojados a las aguas sagradas. «José María, me trajeron aquí cuando tenía año nuevo, durante una guerra contra Francia. Luz Helena, mis padres creyeron que mi muerte traería las lluvias de 1892. Benito, llevo 50 años viviendo aquí, pero no fue un sacrificio. Me caí jugando
y nadie debería haberme encontrado. Esta última revelación sorprendió a don Aurelio. No todos los niños fueron sacrificados ritualmente. Algunos fueron víctimas de accidentes, pero sus espíritus quedaron atrapados por el equipo de energía espiritual del cenote sagrado. Cuando por fin salió a la superficie con la primera cesta llena de ropa pequeña y frágil, don Aurelio se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Su familia estaba reunida allí, incluyendo a doña Refugio y los demás niños, pero ignoraban por completo lo que sucedía. Permanecían inmóviles, con los ojos cerrados, como figuras dormidas. Don Casimiro susurró: «¿Qué pasó con ellos?». El sanador frunció el ceño con preocupación. «El espíritu está usando su fuerza vital para mantener el nivel del agua bajo y ayudar con el trabajo. Es peligroso, pero era la única manera». Don Aurelio sentía una urgencia desesperada por terminar el trabajo cuanto antes. No podía permitir que sus hijos pagaran el precio de liberar el espíritu del pasado. Bajó al pozo una y otra vez, reconociendo cada hueso que encontraba, hasta que la canasta de palma se llenó hasta el borde con los restos de más de 6 niños de diferentes épocas. Al colocar la última canasta en el borde del pozo, el agua vuelve a subir y su familia desespera de su trance, como si su hubiera sido un sueño compartido. Guadalupe aparece varias veces y mira a su padre con expresión confundida. «Papá, ¿qué hacemos aquí tan tarde?». Pero antes de que don Aurelio pudiera responder, don Casimiro hizo una señal al cielo. Las nubes se habían acumulado durante la ceremonia y ahora empezaban a caer las primeras gotas de una lluvia suave y tibia, impropia de marzo, pero bienvenida tras meses de sequía. «Es hora de enterrarlos», dijo el curandero. El mundo entero se reunió al amanecer en un pequeño claro del cerro sagrado donde, según don Casimiro, los ancestros zapotecas habían enterrado a sus muertos durante siglos. Toda la familia Martínez participó, cavando una fosa común donde depositaron todos los huesos con reverencia y cuidado. Los niños fueron enterrados con ellos para que tuvieran compañía en su lugar de descanso final. Don Casimiro rezó oraciones en zapoteco, mientras doña Refugio y las niñas esparcían flores de cempasúchil sobre la tumba. Don Aurelio y sus hijos cubrieron los restos con tierra del cerro sagrado, mezclada con copal molido y pétalos de flores. Al terminar, el sol ya brillaba por completo y la lluvia se había intensificado hasta convertirse en un arroyo suave y constante que prometía durar varios días. Era justo la clase de lluvia que los agricultores necesitaban para preparar la tierra para la llegada de la tormenta. «¿Puedes descansar en paz?», preguntó Guadalupe, mirando la tumba cubierta. Don Casimiro sonrió y le puso una mano en la cabeza a la niña. «Creo que sí, pequeña. Creo que por fin puedes descansar». Durante las siguientes semanas, la vida de la familia Martínez volvió gradualmente a la normalidad. El pozo proporcionaba agua abundante y cristalina, pero ya no aparecían animales misteriosos. Las noches eran tranquilas, sin risas infantiles en el patio, ni juegos que se movían solos. Sin embargo, don Aurelio notó algunos cambios sutiles en su propiedad. Las plantas crecían más verdes y fuertes alrededor del lugar donde los niños las habían enterrado. Los frijoles y el maíz que sembramos estaban produciendo cosechas excepcionales, mejores que cualquier año anterior. Y en las noches de luna llena, cuando toda la familia dormía, a veces oía risas suaves y alegres provenientes del cerro, pero no eran risas de dolor ni de desesperación. Eran las risas de niños que por fin jugaban en paz. Un mes más tarde que todos, durante la fiesta popular en honor a San Miguel Arcángel, una anfitriona, a quien don Aurelio nunca había conocido, se le acercó después de la misa. «¿Eres Aurelio Martínez, verdad?», preguntó con voz tempestuosa. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?».
una mujer con lágrimas en los ojos. Soy Petronila Sánchez, de San Bartolo. Mi nieto, Carlitos, desapareció hace 3 años, cuando tenía 6. Anoche se me apareció en sueños, pero ya no parecía tan triste como antes. Me dijo que su hijita me ayudó a encontrar el camino a casa, que por fin podría estar con mis abuelos en el cielo. Don Aurelio sintió un nudo en la garganta. Señora, usted... No hace falta que expliques nada, interrumpió la anciana. Solo quería darte las gracias. Llevamos 3 años rezando para que nuestro Carlitos encuentre la paz. Ahora sabemos que yo la encontraré. Encuentros similares se repitieron durante los meses siguientes. Familias de pueblos vecinos acudieron a don Aurelio para contarle que sus hijos perdidos se habían aparecido en sueños, no como espíritus atormentados, sino como ángeles serenos que finalmente habían encontrado el descanso eterno. Don Casimiro explicó que era normal. Cuando el espíritu que había estado atrapado durante tanto tiempo se libera, las olas se extienden por todo el valle. Todos los niños que estaban perdidos entre mundos pudieron seguir la luz en la que creíamos esa noche. Un año después, cuando la estación seca terminó de nuevo, don Aurelio observó atentamente para ver si el espíritu regresaba. Pero el lugar permaneció tranquilo, ofreciendo agua clara y fresca sin revelar ningún secreto oscuro. Las lluvias llegaron a su tiempo, abundantes y regulares, como si el equilibrio natural se hubiera restaurado tras décadas de perturbación. Guadalupe se convirtió en un joven sabio y sensato, con un don natural para consolar a los afligidos y ayudarlos en momentos difíciles. Nunca habló de lo que vio aquella noche junto al pozo, pero don Aurelio notó que tenía una conexión especial con el mundo espiritual, una capacidad para percibir cosas que otros no podían percibir. Los demás niños también crecieron con normalidad, sin ningún trauma aparente por la experiencia sobrenatural que tuvieron. De vez en cuando, mencionan sueños en los que juegan con niños desconocidos en un jardín lleno de flores de cempasúchil, pero estos sueños siempre los dejaban felices y descansados, nunca asustados. Don Aurelio conservó uno de los juguetes, un pequeño caballo de madera tallado con especial cuidado, como recuerdo de toda la experiencia. Lo guardaba en una caja junto con otros preciados objetos familiares, y de vez en cuando lo sacaba para contemplar y grabar las voces de los niños que había encontrado en el camino a casa. Años después, cuando don Aurelio ya era anciano y les contaba la historia a sus nietos, siempre terminaba con la misma reflexión. Los muertos no quieren llorar a los vivos, solo quieren ser recordados, honrar su memoria y ayudarlos a encontrar la paz. Cuando hacemos esto con amor y respeto, todos vivos y muertos podemos dormir tranquilos. El pozo fue usado por la familia Martínez durante generaciones, pero nunca reveló sus secretos. El agua siempre era clara y fresca, y en las noches más tranquilas, los miembros más sensatos de la familia juraban oír la alegre risa de los niños jugando en un lugar lejano y hermoso, donde no había dolor ni miedo, solo la eterna alegría de la inocencia finalmente liberada. Y era también como Martínez hallaron en sus jueguitos que ningún niño de la familia conocía, pero que eran de pequeños espíritus que habían esperado durante décadas el momento de encontrar para culminar su camino hacia la luz eterna del verdadero descanso.